Universidad Nacional Autónoma de México y el plantel 8 Miguel Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria les da la más cordial bienvenida al auditorio. La Universidad Nacional Autónoma de México y el plantel 8 Miguel Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria les da la más cordial bienvenida al auditorio Dr. Ignacio Chávez Sánchez, recinto que alberga 490 personas. En caso de que ocurra una contingencia, es importante, como en toda emergencia, guardar la calma y atender las indicaciones de las autoridades. Cuando la indicación sea evacuar, es primordial ubicar las salidas de emergencia. El auditorio cuenta con dos salidas de emergencia, una a su derecha y la otra por el acceso principal. Su cooperación y paciencia también son clave para agilizar el protocolo de protección civil. Recuerde, no correr, no gritar, no empujar. La seguridad es responsabilidad de todos. Para su información, nos encontramos en un plantel reconocido como 100% libre de humo de tabaco y una zona libre de violencia. Finalmente, les pedimos que pongan sus celulares en modo avión. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia magistral Virus y RNA, impartida por el doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo. Me permito presentar a nuestro presidium, el arquitecto Ángel Huitrón Bernal, director del plantel 8 Miguel Schulz. Doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo, profesor emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. La licenciada Gabriela Espinosa Terán, secretaria general del plantel 8. A continuación, veremos una entrevista sobre la trayectoria del doctor Lascano. Le solicitamos al presidium tomar su lugar en butacas. El doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo nació en Tijuana, Baja California, en 1950. Desde los 11 años, su pasión estaba encaminada a la ciencia. A partir de entonces, su vocación fue consistente y lo llevó a estudiar la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El origen de la vida y la biología evolutiva han sido sus fuentes de inspiración y trabajo por más de 30 años. Esta herencia extraordinaria que dejó Darwin representa para el doctor Lascano uno de los hitos fundamentales que partió de la cultura occidental y se extendió por todo el mundo.
Para el profesor, el origen de la vida es una gran incógnita que jamás tendrá respuesta única o definitiva. Por ello se convirtió en el motivo de su búsqueda constante. Creo que una de las pocas virtudes que tengo es que he sido muy consistente en esa devoción hacia ese tema de estudio. Para mí, entender el origen de la vida significa la transición del inerte a lo que ya está vivo. Es una mezcla de intereses filosóficos, científicos, intelectuales, culturales y personales. El doctor Lascano es uno de los científicos mexicanos con mayor número de publicaciones en revistas reconocidas como Nature y Science. Sus aportaciones y reconocimiento internacional lo han llevado a ocupar cargos importantes en organismos como la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva, el Instituto de Astrobiología de la NASA y la Academia Iberoamericana de Biología Evolutiva. Personalidades como Alexander Oparin, Stanley Miller, Lynn Margulis y Joan Oró son figuras excepcionales que han influido en su vida. Eran figuras que marcaron una época, en un momento en el que la investigación en esta área en particular no era una gran industria, sino había un interés básicamente intelectual, básicamente científico. Yo recuerdo la fascinación no solo mía, sino de la Facultad de Ciencias cuando vino el profesor Oparin por primera vez a México, invitado por la UNAM. Era estar viendo a un mito histórico, científico, pero vivo. Cuando ingresó a la Facultad de Ciencias, él también miembro del Colegio Nacional, encontró un dinamismo que influyó de manera notable en su formación personal y académica. Después del 68 en la facultad había una preocupación perfectamente legítima de muchos profesores, de muchos investigadores, por hacer una ciencia que reflejara las necesidades del país. Esa efervescencia intelectual, digo que se reflejó a veces con poco éxito en ensayos que hicimos de tratar de mejorar la educación, la investigación, a veces con un éxito enorme, pero lo que ciertamente es que había una vitalidad extraordinaria en la facultad. Yo tuve una serie de profesores absolutamente excepcionales, incluso aunque yo no haya tomado clase con ellos. Por ejemplo, yo nunca tomé una clase con don Adolfo Sánchez Vázquez, nunca tomé una clase con Marcos Mochinski, nunca tomé una clase con Tomás Brody, pero sin embargo siento que generó un ambiente académico e intelectual en la universidad de la cual directa o indirectamente fuimos beneficiarios. Antonio Lascano ha brindado cátedra en distintas universidades e instituciones de España, Francia, Italia, Cuba, Rusia y Estados Unidos para dar a conocer que la evolución es mucho más que un cúmulo de teorías. Digo que la idea misma de evolución, la idea de que estamos en un universo donde todo está cambiando y de que los seres vivos son parte de ese proceso evolutivo, nos permite entender nuestras raíces y nuestra relación con el resto de la biosfera. Pero es fascinante cuando uno compara los rasgos anatómicos, funcionales de los humanos, ver cómo encontramos raíces muy claras en el resto de los seres vivos. Uno se pone a pensar en el siglo XIX, en el siglo XX, y es excepcional cuando uno ve cómo se fueron desarrollando nuevas áreas científicas con ideas completamente radicales. Pero en realidad la ciencia contemporánea, bien entendida, pues es un producto no solo de esa extraordinaria revolución intelectual que se da durante el Renacimiento, sino también con el desarrollo de la Ilustración, con el desarrollo de la laicidad y el estar dándonos cuenta que podemos tener una imagen muy completa del universo que siempre nos va a estar provocando nuevas preguntas. En el laboratorio de este investigador y académico, él y sus alumnos dan rienda suelta a sus conocimientos para recrear distintos escenarios de la vida primitiva, un trabajo que desarrolla por igual en la UNAM y en el extranjero. Por un lado, lo que hago con mis colegas estadounidenses, tratando de simular las condiciones de la Tierra primitiva, en un matraz multino gases, agua, sales, como las que puede haber en la atmósfera, en los océanos primitivos, alguna fuente de energía como descargas eléctricas, luz ultravioleta, y vemos qué compuestos se forman. Aquí en México lo que hacemos sobre todo es, digamos, una especie de bioinformática evolutiva, en donde lo que hacemos es bajamos de la red
las secuencias de proteínas, de ácidos nucleicos, y con eso tratamos de compararlas para descubrir cuáles son las secuencias más antiguas y con eso tener una idea de cuáles eran los procesos celulares ancestrales. Su labor como investigador y académico lo han convertido en uno de los científicos mexicanos más respetables. Ha sido nombrado doctor honoris causa por las universidades de Valencia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para Antonio Lascano, pertenecer a la UNAM ha sido una de las mejores oportunidades que le ha dado la vida. Para mí ser universitario significa uno de los grandes privilegios en mi vida. Yo no concibo mi vida sin la universidad. Me ha dado unas oportunidades absolutamente extraordinarias para moverme en una institución que no solamente está profundamente arraigada en la nación, sino que además acumula, por razones históricas, una serie de recursos humanos y materiales que no tienen igual. Si yo pudiera volver a escoger, estoy seguro que probablemente lo único que cambiaría sería que aprendería más alemán y aprendería a tocar piano, pero no cambiaría la idea por nada de ser estudiante, profesor e investigador de la UNAM. Es un privilegio que definió mi vida de una manera perfectamente clara. Por su pasión y entrega en la docencia y su incansable trabajo como investigador del origen de la vida y la evolución, el doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo Reyes es candidato de la Facultad de Ciencias para ser profesor emérito por la UNAM. Cedo la palabra al profesor Wolfgang Francisco Cottom Salas, quien dará la lectura de la semblanza del doctor Lascano. Arquitecto Ángel Huitrón Bernal, director del plantel número 8 de la Escuela Nacional Preparatoria Miguel Schulz. Licenciada Gabriela Espinosa Terán, secretaria general del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria Miguel Schulz. Doctora Arcelia Moreno Agraz, secretaria académica del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel Schulz. Miembros de la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria, buenos días. No resulta sencillo sintetizar la trayectoria del doctor Antonio Lascano Araujo en pocas líneas, y seguramente lo que di a continuación será una pequeña parte del currículum vitae del doctor Lascano. Nació en México en 1950, es uno de los biólogos que más aportes ha hecho a la docencia, la divulgación y la investigación en evolución en nuestro país, y uno de los científicos más destacados de México, figurando en la lista de los 100 investigadores más notables. Estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también obtuvo el doctorado en Ciencias en 1996. La obra académica del doctor Lascano Araujo es un ejemplo destacado de equilibrio entre las actividades docentes de investigación y difusión del conocimiento científico, no solo en nuestro país, sino también en otras naciones, en donde con frecuencia es invitado a impartir conferencias y seminarios de investigación sobre su trabajo. Ha sido profesor invitado en las universidades de La Habana, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Houston, la Universidad de Valencia, de la Universidad de Orsay, París, la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Roma, así como investigador visitante del Instituto Pasteur de París, el ETH Centrum de Zúrich, el Instituto Bach de Bioquímica en Moscú, entre otros. Luego de don Alfonso L. Herrera, Antonio Lascano ha sido el principal impulsor de los estudios de origen y evolución temprana de la vida. A lo largo de su carrera científica ha trabajado en la importancia de compuestos orgánicos extraterrestres presentes en núcleos de cometas y meteoritos condríticos, como modelos de eventos químicos que ocurrieron en el sistema solar cuando la Tierra misma se estaba formando, en la síntesis de moléculas orgánicas de importancia bioquímica en condiciones de Tierra primitiva, al lado de Jean Moreau y Stanley Miller, entre otros, y en procesos de evolución celular temprana al lado de Lynn Margulis y George Fox.
En los últimos años ha destacado por el análisis de las secuencias de genes y proteínas presentes en las bases de datos, lo que ha permitido asomarse a etapas anteriores a la aparición de los genomas celulares. Es el científico con mayor número de publicaciones en las revistas Science y Nature y es autor o coautor a la fecha de más de 174 trabajos o coeditor de 16 volúmenes especializados. De igual manera ha sido el primer científico latinoamericano en ser elegido y luego reelegido para ocupar la presidencia de la International Society for the Study of Origins of Life y es el único investigador latinoamericano que ha formado parte de los comités de evaluación en origen de la vida y astrobiología de la NASA entre 2003 y 2018. En enero de 2018, la Universidad de Milán, en Italia, le concedió el doctorado honoris causa y pocos meses después, la Sociedad Italiana de Astrobiología le concedió la primera medalla Francesco Redi. En 2009, año del bicentenario de Charles Darwin, la Universidad Veracruzana le concedió la medalla al mérito universitario en México, por su labor de investigación, docencia y difusión sobre la evolución y el darwinismo. 2 años más tarde, en 2011, fue designado director fundador del Centro Lynn Margulis para el estudio de la evolución biológica y de las Islas Galápagos, la Universidad de San Francisco en Quito, puesto que le aceptó de manera honoraria. En mayo de 2015, la Universidad de Valencia le otorgó el doctorado honoris causa y unos meses más tarde, en octubre de 2015, recibió un tercer doctorado honoris causa, esta vez por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por último, hay que mencionar que el doctor Antonio Lascano Araujo ingresó al Colegio Nacional en octubre de 2014 y en 2017 el Consejo Universitario de nuestra universidad lo nombró profesor emérito. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Invitamos al doctor Lascano, se acerque aquí al escenario para iniciar su conferencia Virus y RNA. Bueno, este está bien. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación, la oportunidad de estar hoy con ustedes, porque yo estoy convencido que uno de los grandes aciertos de la historia educativa de México es la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. Cuando uno revisa cómo en el siglo XIX un grupo extraordinario de mexicanos llega a la conclusión de que hay que fundar una escuela en donde se presenten las ideas más radicales, novedosas, más radicales, más de vanguardia, en una forma laica y en una forma científica a los jóvenes, esto marca en realidad un hito. Uno suele pensar que el bachillerato de la UNAM o la preparatoria en particular pertenece a la UNAM, pero lo que no se deben olvidar a ustedes es que la UNAM, la Universidad Nacional, es una hija de la preparatoria, porque primero surgió la preparatoria en el siglo XIX y no es sino hasta el iniciado ya el siglo XX cuando don Justo Sierra decide abrir la idea de la universidad basándose precisamente en todas las ideas que se habían desarrollado en la preparatoria. Como todos ustedes saben, eso no se los necesito explicar, cuando uno tiene entre los 15 y los 18, los 19 años de edad, uno está volviéndose relativamente independiente, uno sabe que hay muchas cosas que le gustan, pero no sabe cuál es su favorita, uno tiene la idea de que quiere seguir estudiando, pero no tiene muy claro qué es lo que quiere, a qué es a lo que se quiere dedicar, pero esas inquietudes, esas dudas, en realidad forman parte del proceso de maduración. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, me tocó la preparatoria número 1 en el centro de la ciudad, con murales de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco. Teníamos un gimnasio medio piojito, pero bueno, había un gimnasio, no teníamos alberca,
pero estar en la preparatoria era una oportunidad absolutamente sensacional, porque ya me estaba yo volviendo independiente y ya podía vivir mi vida durante las mañanas en el centro de la ciudad, rodeado de amigos, rodeado de amigas, y allí es donde yo creo que la vocación científica se me definió de una manera muy clara. Pero también la universidad me mostró que, bueno, si yo quería ser científico, lo que tenía que hacer al mismo tiempo era aprender otras disciplinas, llevar materias de estética, llevar materias de historia, llevar materias de politología, etcétera. Y yo creo que cuando veo en retrospectiva, probablemente uno de los periodos más fascinantes de mi vida fue precisamente cuando estuve en el bachillerato. No estoy seguro que mis maestros piensen lo mismo de ese periodo, porque probablemente cuando está uno en el bachillerato es demasiado activo y un poco raro y en fin, pero eso no se los necesito contar. Bueno, dar clase en la preparatoria es un privilegio y formar maestros para que den clase en la preparatoria es un privilegio, y cuando el maestro en ciencias Wolfgang Cottom, que fue quien amablemente me presentó, me hizo la invitación para venir con ustedes, platicamos un poco de qué se les podía dar la charla, y él rápidamente escogió hablar de virus de RNA. ¿Por qué escogió virus de RNA? Uno, porque si ustedes se dan cuenta, si les pregunto si los virus están vivos o no están vivos, no van a saber responder. Es una pregunta que los estudiantes, los profesores, los investigadores de la Facultad de Ciencias tampoco podemos responder claramente. La naturaleza de los virus es una cuestión que puede uno tener opiniones, pero una respuesta definitiva que satisfaga a todo el mundo no existe. Entonces es una pregunta muy buena para adolescentes como ustedes, porque se van a dar cuenta de los debates que hay. Hablar de RNA es naturalmente interesante porque estamos hablando de un ácido nucleico, y se dan ustedes cuenta que ahora sabemos que todas las entidades que hay en la naturaleza, todas las entidades biológicas, se reproducen gracias a la replicación de los ácidos nucleicos, pero cuando pensamos en el RNA, pensamos en una especie de patito feo de la biología molecular. Pensamos más bien en el DNA, la doble hélice que es muy famosa, y en realidad pensamos poco en el RNA. Y cuando pensamos de virus de RNA, en virus de RNA, uno piensa desde luego en las epidemias de influenza, que muchos nos tenemos que vacunar para evitar la influenza. Pensamos en virus como por ejemplo el del Zika o el del chikungunya o el dengue, que aparecen en las primeras páginas de los periódicos, pero también pensamos en el virus del SIDA, que es un virus de RNA. Y yo creo que cuando el maestro Cottom y yo escogimos la idea de hablar de virus de RNA, lo que había en la mente del maestro Wolfgang Cottom era claramente educarles o darles a ustedes la información sobre un problema que afecta básicamente a los jóvenes, que es el problema del VIH-Sida. Ahora, lo que voy a tratar de hacer en la charla de hoy es presentarles un poco las ideas que tenemos en ciencia sobre lo que son los virus, sobre lo que son los ácidos nucleicos, y tocar precisamente al final el punto de la epidemia del SIDA, porque si ustedes se dan cuenta, es una epidemia de la que ya no hablamos. Hace apenas 3 semanas, algo así, empezaron a aparecer unos anuncios en la televisión que los están pasando desde las 10 de la mañana, promoviendo unos condones donde una pareja de jóvenes heterosexuales entran a la cama, todo está muy discreto, muy bien hecho, hay unos anuncios sobre condones de distinto tamaño que empiezan a platicar entre sí, pero fuera de eso es algo de lo que llevábamos mucho tiempo sin hablar en público. Sus maestros pertenecemos a una generación en donde conocimos a gente, estudiantes, compañeros, amigos de ambos sexos que murieron de SIDA. Ustedes no. Y eso es una fortuna, porque se dan ustedes cuenta que significa que ya tenemos mecanismos para que una persona que está infectada por el virus del SIDA tenga una vida
perfectamente normal. Hemos convertido al SIDA en una enfermedad crónica, igual que la hipertensión. Hay gente que tiene la presión muy alta, toma una pastilla, evita una serie de sustancias y la libra sin problema. Hay muchos diabéticos, por ejemplo, que controlan la dieta, que controlan los niveles de azúcar con medicamentos, etcétera, y viven sin problema. Hay muchas personas infectadas por VIH que controlan el desarrollo de la enfermedad sin ningún problema. Pero es mejor vivir sin tener diabetes, sin tener hipertensión y sin tener una infección por VIH. De manera que lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es contarles lo que es un virus, y en particular un virus de RNA, y en particular un virus del SIDA, lo que son los virus del SIDA, para que lo vean en el contexto biológico más amplio, que no es la misma perspectiva que tiene un médico o una enfermera o una dentista, pero son puntos de vista absolutamente complementarios, para que ustedes se den cuenta de que si quieren ser abogadas, o quieren ser arquitectos, o quieren ser matemáticas, de cualquier manera tienen que saber biología y de cualquier manera tienen que saber cuáles son los riesgos que el SIDA lleva implícito. Entonces, esa es la intención básica de esta charla, y a quien yo le agradezco enormemente la oportunidad de estar con ustedes es al maestro Cotton, que es un alumno de laboratorio que acaba de sacar la maestría, que está haciendo un doctorado muy brillante, y que piensa mañana, tarde y noche en qué es lo que les va a enseñar a sus alumnos de esta preparatoria. La preparatoria tiene la suerte de tener un profesor tan responsable, tan inteligente y tan destacado. Él tiene la suerte de estar aprendiendo a ser mejor profesor, mejor comunicador, gracias a estar con ustedes. Pero entonces vamos a ver, empecemos ya como tal. Todas las entidades biológicas se multiplican. Si ustedes se dan cuenta, los pulpos, volvos, los virus, los perros, las bacterias, las cianobacterias, los hongos, todos se multiplican. Y tenemos dos tipos de multiplicación, donde nosotros vemos un perro y una perra, después podemos ver perritos. Pero también podemos ver una zanahoria pequeñita que está creciendo bajo la tierra porque el tubérculo se está desarrollando, porque las células de la raíz están creciendo, se están multiplicando. Todos los seres vivos que conocemos se pueden dividir en los que tienen núcleo y en los que no tienen núcleo. Los que tienen núcleo son, todos los conocemos, los animales, los hongos, los protistas, etcétera. Y los que no tienen núcleos son, por ejemplo, las cianobacterias, lo que forma esa capa verdosa en los charcos o en el lago de Chapultepec, las bacterias del yogur que hicieron el yogur que se tomaron hoy en la mañana, esos carecen de núcleo. Y en biología hacemos una división muy clara, como que ven ustedes aquí, entre los organismos que carecen de una membrana nuclear, a los que llamamos procariontes, y que tienen el DNA flotando más o menos libremente en el interior de la célula, y organismos que tienen cuando menos una membrana nuclear, a los que llamamos eucariontes. Se dan cuenta que definía a los eucariontes como los que tienen cuando menos una membrana nuclear, porque hay eucariontes como nosotros que no tenemos cloroplastos. Las plantas tienen cloroplastos, los musgos tienen cloroplastos, los líquenes tienen cloroplastos, son eucariontes. Nosotros también somos eucariontes, pero carecemos del cloroplasto. Se dan cuenta que no hablé de las mitocondrias, porque todos los animales tenemos cloroplastos, pero por ejemplo hay muchas amibas que carecen de mitocondria, hay muchas amibas que carecen de mitocondria, nosotros no, pero lo que no falla es que un eucarionte tiene que tener cuando menos una membrana nuclear, y adentro de la membrana nuclear está el material genético. Entonces, esta es una división biológica extraordinariamente importante, pero se dan cuenta que al hacer esta división, lo que yo estoy diciendo claramente es que la reproducción tanto de los eucariontes como de los procariontes depende a nivel molecular de la replicación del DNA, que es un ácido nucleico. Entonces eso es algo que lo entendemos perfectamente bien. Los cromosomas se dividen, por ejemplo, esa danza maravillosa con el uso mitótico, gracias a que el DNA de los cromosomas se está replicando. Bueno, y los demás, porque se dan cuenta que aquí yo dividí a los organismos con esta línea roja y esta línea azul
en eucariontes y en procariontes, pero lo que está en la línea verde no los mencioné, los dejé fuera. Bueno, esos son los virus. Y los virus son entidades no celulares. Y podemos tener dos grandes tipos de virus. Los virus que tienen DNA, como los virus que infectan a las bacterias, o los virus como el del SIDA que tienen RNA como material genético. Entonces, tanto los virus que tienen RNA como los virus que tienen DNA obedecen a la misma regla de que su multiplicación es debida a la replicación a nivel molecular de los ácidos nucleicos. Pero esa es una diferencia que tiene consecuencias extraordinarias, como vamos a ver un poco más adelante. Si yo hablo de un ácido nucleico, estoy hablando de una molécula lineal, de un polímero, de una molécula muy larga. Tan larga que en Escherichia coli, por ejemplo, si yo desenrollara todo el DNA, tendría una molécula de varios metros de longitud, pero todo está perfectamente empacadito. En los espermatozoides, que se tienen que mover muy rápidamente para tocar el óvulo, lo que tenemos es muchísimo DNA, un número enorme, una cantidad enorme de DNA que está muy enrollado gracias a otro tipo de moléculas que llamamos poliaminas. El DNA y el RNA tienen en estos grupos fosfatos cargas negativas. El esqueleto del DNA y el RNA está formado por azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Aquí tengo las cargas negativas y pegado a los azúcares están las bases púricas y pirimídicas. Aquí no hay cargas, aquí hay cargas negativas y ustedes saben que cuando tengo cargas negativas o positivas, esto permite que las moléculas se puedan disolver en el agua. Esto tiene mucha importancia, como vamos a ver un poco más adelante, para entender la replicación de los ácidos nucleicos. Y del DNA todos ustedes conocen la historia, ¿sí? El DNA es una molécula, como ya vimos, que es un polímero alargado, es un polímero que forma dobles hélices, y en este polímero lo que tengo es otra vez el esqueleto fosfodiestérico, el esqueleto donde están azúcares y fosfatos. Las bases en estas dos moléculas separadas de DNA pueden acoplarse y entonces me forman la famosa doble hélice. Si quieren visitar una doble hélice de verdad, vayan al Metro Camarones, a la estación del Metro Camarones, porque allí lo que hay son dos escaleras que son complementarias. Si ustedes van por una o van por la otra, nunca se llegan a cruzar. Si van, por ejemplo, al edificio del Banco de México que está en Isabel la Católica, ven una doble hélice. Y en el caso de la arquitectura colonial, sabemos que se hacía esto para que los nobles que vivían en el palacio no se tuvieran que cruzar con los sirvientes que iban bajando sábanas o subiendo fruta. En el Metro Camarones, la estación de Metro Camarones es totalmente democrática. Patrones o sirvientes pueden usar ambas escaleras, pero el chiste es que es una doble hélice. Ahora, si ustedes fueran chiquitos y se metieran adentro de la doble hélice, hay algo que no podrían hacer, que sería nadar. Y no pueden nadar porque no hay agua. Las dobles hélices están evitando que entre el agua y esto evita que las bases nitrogenadas tengan reacciones químicas. Y de esta manera la información genética es extraordinariamente estable. Entonces, una de las grandes ventajas de la doble hélice es que entendemos que en la evolución es producto de una forma más eficiente de almacenar la información genética. Y esto queda perfectamente claro. Ven ustedes los fosfatos, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Si les suena repetitivo es porque es muy repetitivo. Ven aquí las cargas negativas y en el interior ven ustedes a las bases que están acopladas entre sí, que es exactamente lo mismo que tienen aquí. Aquí es donde no podría nadar porque no hay agua. Las moléculas de agua son rarísimas aquí y de esta manera preservo el material genético. Hay un punto que les quisiera hacer notar. Todos ustedes saben que las bases son complementarias. Aquí están viendo, por ejemplo, la timina, que es una base del DNA, que está formando lo que llamamos puentes de hidrógeno, dos puentes de hidrógeno con la adenina. Y aquí ven la citosina, que está formando 3 puentes de hidrógeno con la guanina. Y esta complementariedad de las bases es precisamente lo que subyace el secreto de la replicación. Lo vamos a ver enseguida, pero antes de ello quisiera que se fijaran de nuevo en el asunto de las cargas negativas.
Todos ustedes ya llevaron física seguramente y se acuerdan de las leyes de Coulomb que uno ve desde la secundaria. Y se acuerdan de lo que dice una de las leyes de Coulomb, que las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Aquí tengo una hebra con cargas negativas, esto sería la hebra con cargas negativas, aquí tengo otra hebra con cargas negativas, esto sería la otra hebra con cargas negativas. ¿Qué es lo que está pasando con el DNA? Que el DNA tiene cargas negativas, se quiere separar. Si no hubiera cargas negativas en el esqueleto del DNA, no tendríamos replicación. Entonces se dan cuenta que es una molécula maravillosa, que sabemos que allí está en la secuencia de las bases la información genética, pero esta molécula no puede evitar obedecer las leyes de la física y la química, claramente. Y eso tiene consecuencias tan importantes como la replicación. Ahora, ¿cómo funciona la complementariedad de las bases? Funciona porque la adenina, por su geometría misma, forma 2 puentes de hidrógeno con la timina, la citosina forma 3 puentes de hidrógeno, aquí marcados en rojo con la guanina, y se dan ustedes cuenta que son moléculas planares, son tan planares como una hoja de papel. La representación en la pantalla es maravillosa, porque así son las bases, son planares. Pero además se dan cuenta de algo que es muy importante. Los puentes de hidrógeno involucran siempre, por supuesto, un hidrógeno, se forman entre estos dos nitrógenos o entre el nitrógeno y el oxígeno y no nos cuesta nada. Las bases nitrogenadas seguramente fueron inventadas en Monterrey porque no hay que gastar una molécula de ATP para que se complementen. La pura geometría de las bases permite que sean complementarias y este es el otro secreto de la replicación, porque se percatan ustedes que si yo tengo la adenina, el uracilo o la timina, la citosina y la guanina, se dan ustedes cuenta que estas dos son complementarias por su pura geometría y se dan cuenta que esas dos también son complementarias por su pura geometría, de tal manera que si yo tengo un molde, a este molde va a llegar un nucleótido, encuentra su complemento geométrico, llega otro, una enzima va a formar un enlace fosfodiestérico aquí y la enzima va a viajar y esto permite la replicación. La replicación no es una replicación exacta como nos gustaría que ocurriera. De hecho, la replicación lo que me va a formar es donde yo tengo una doble hélice inicial a tener 2 hélices distintas, se dan cuenta que esta se abre, se va a formar el complemento, esta otra se abre, se va a formar el otro complemento y aquí está el secreto de la herencia genética que vemos en las células en general o en organismos unicelulares. Perdón, faltó una sí, es que no funciona esto muy bien, pero no hay problema. A veces en la replicación puede haber un error. Aquí se dan cuenta que repliqué la información y tengo adenina y adenina, uracilo y uracilo, guanina y citosina. Se cometió un error. Y estos errores son las mutaciones que nosotros vamos a ver son provocadas por las enzimas cuando se está replicando el DNA. Guarden esta imagen en su mente porque vamos a volver a ella más adelante, porque esto es lo que nos permite entender la importancia de tener sexo seguro, de tener vacunas, de tener una serie de implementos adicionales por las mutaciones que pueden tener los ácidos nucleicos de los virus. Bueno, hasta ahora he hablado del DNA, pero hay otra molécula que ya mencioné, que es el RNA. El RNA siempre le llamó la atención a los científicos. Tanto es así que en los años 50, después del modelo de la doble hélice, Crick y Watson formaron junto con otros amigos como Leslie Orgel, que fue muy amigo de nuestro laboratorio, y Alex Rich, formaron lo que se llamaba el Club de las Corbatas de RNA. Los que hayan visto las películas de Harry Potter recordarán que cuando se juntan las gentes de distintos colegios tienen corbatas de franjas diferentes. Esa es una tradición muy inglesa que copiaron de alguna manera los estadounidenses, pero en particular como Crick era inglés,
Watson dijo, pues vamos a formar ahora el club de las corbatas de RNA. El resultado son esas corbatas bastante feas, que pueden ustedes ver. Pero aquí estaba el RNA con un aminoácido asociado. Y lo que no es nada feo es la lista de científicos que formaron el club de las corbatas de RNA, porque se reunían en el Cosmos Club en Washington, en la capital de Estados Unidos, porque el whisky era muy bueno allí, eso todos ellos lo contaban directamente, forman el club de corbatas de RNA, pero la lista de los investigadores, uno por cada aminoácido, es una lista abrumadora porque casi todos tuvieron el premio Nobel. Entonces se dan cuenta que los científicos en modo alguno eluden el sentido del humor. Y el punto básico del RNA es que el RNA también es un polímero lineal, pero este polímero lineal puede tener estas estructuras espaciales diferentes, forma cachitos de doble hélice y forma grandes hebras en donde no hay doble hélice porque no hay complementariedad. Esta es una molécula típica de RNA. Aquí ven que hay una horquilla, aquí ven una doble hélice, aquí ven no hay complementariedad, los hilos de las bases están sueltas, aquí hay una doble hélice. Con lo que ya les dije del agua, se dan cuenta que la tasa de mutaciones será muy baja en las dobles hélices de RNA, pero aquí las bases están exponiéndose directo al agua, y si están exponiendo al agua se pueden mojar, y si se mojan pueden tener reacciones hidrolíticas, y si tienen reacciones hidrolíticas van a mutar. El RNA es menos eficiente almacenando la información genética, y el RNA en realidad también, como ya vimos, es un polímero lineal, tiene azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Las bases están pegadas a los azúcares, pero hay una diferencia enorme en el esqueleto. En el caso del DNA tenemos un azúcar que se dan cuenta que tiene forma de pentágono, en ambos casos, pero la desoxirribosa, que es el azúcar del DNA, aquí tiene un hidrógeno. La ribosa, que es el azúcar del RNA, tiene un grupo OH. ¿Se acuerdan del grupo OH? Es el de los alcoholes. Cuando ustedes le agregan alcohol etílico, espero no, como son menores de edad no les estoy dando ninguna sugerencia, agregan alcohol etílico, por ejemplo, a la Coca-Cola, lo que están haciendo, creo que ese es formalmente las cubas, yo no soy muy de cubas, pero creo que ese es formalmente las cubas. El grupo OH permite que el alcohol se disuelva, pero el grupo OH es un grupo químico muy activo. ¿Esto qué quiere decir? Que la ribosa va a ser químicamente mucho más activa que la desoxirribosa. El DNA es menos activo químicamente que el RNA por carecer de ese grupo OH. Pero se dan cuenta la comparación. El DNA forma doble célula, el DNA es un polímero lineal, el RNA es un polímero lineal. El DNA típicamente forma dobles hélices, el RNA tiene muchos huecos en donde no hay una doble hélice. Aquí las cosas no cambian en el interior, aquí en estas dobles hélices del RNA tampoco, pero en las hebras sí voy a tener muchas reacciones químicas. Ahora, estas moléculas no están separadas. Estas moléculas tienen muchas interacciones y en 1956 Crick dijo, a ver, el DNA se puede multiplicar, se puede replicar gracias a la actividad de las proteínas, pero el DNA no codifica para proteínas. Si eso se los decimos sus maestros, estamos equivocados. El DNA codifica para RNAs, distintos tipos de RNAs. De manera que la información que tiene la molécula de DNA se pasa a RNA y luego es traducida en los ribosomas para darme proteínas. Y lo que Crick dijo es que la información siempre va de los ácidos nucleicos a las proteínas, nunca va de las proteínas al DNA o al RNA. Y esto es lo que conocemos como el dogma central de la biología molecular. Él le puso dogma central de la biología molecular porque como él mismo dijo, pues yo no sabía muy bien lo que era un dogma, pero bueno, ahí se lo pongo, así tal cual. Y la idea es que el DNA se multiplica formándome más DNA gracias a las proteínas, el DNA se transcribe para darme RNA y el RNA va a ser traducido para darme proteínas, ¿de acuerdo?
Esto apréndanselo bien y con esto ya aprendió uno de los principios básicos de la biología molecular en esencia. Ahora, veamos ya las moléculas con un poco más de detalle. El DNA es una doble hélice que se puede replicar fácilmente. El RNA se dan cuenta de lo complejo que es espacialmente. Ahora podemos hacer modelos del RNA sin ninguna dificultad trabajando en la computadora y esto hay gente que les gusta que los alumnos hagan sus modelos de DNA con plastilina o con gelatina y ve uno a los estudiantes cargando sus tablitas con la molécula del DNA hecha con palillos y bolitas de unicel. Esa es una manera de hacerlo. Pero todos ustedes tienen teléfono celular y tienen su computadora o hay computadoras aquí en la preparatoria, entonces pueden diseñar sus moléculas de RNA sin ninguna dificultad. Y este diseño de moléculas de RNA es extraordinariamente importante para entender las funciones. Ahora, vamos a entender, aparte de la estructura, doble hélice o no doble hélice, lo que puede ser una diferencia entre el DNA y el RNA. El RNA ya les dije que tiene ribosa, aquí está el grupo OH. Mientras que el DNA se dan cuenta que tiene desoxirribosa y tiene hidrógeno en lugar del grupo OH. Y esa es la gran diferencia química entre los dos ácidos nucleicos. Pero los dos son polímeros lineales, los dos tienen cargas negativas, los dos se replican, pero el RNA tiene ribosa, el DNA tiene la desoxirribosa. Y hay otras diferencias que no son tan importantes. El RNA típicamente tiene uracilo, mientras que el DNA tiene timina. Las dos son un tipo de moléculas que llamamos pirimidina, las dos pueden formar puentes de hidrógeno y típicamente el RNA va a tener mucho más uracilo, aunque hay DNAs con uracilo, y típicamente el RNA va a tener uracilo, y el DNA va a tener timina, aunque hay algunos RNAs que tienen timina. Y la diferencia se dan cuenta que es muy sencilla. En el uracilo, que es la molécula del RNA, yo voy a tener un hidrógeno. En la timina, que típicamente enseñamos que está en el DNA, voy a tener un grupo metilo. Como este grupo metilo no le gusta el agua, esta base en general va a ser más hidrofóbica, rechaza más el agua. Se dan cuenta pues que podemos aplicar los principios químicos tradicionales para entender las estructuras de las moléculas, pero el punto básico, no se olviden, es que el uracilo se aparea con la adenina formando dos puentes de hidrógeno y que la guanina se aparea con la citosina formando tres puentes de hidrógeno. Esto junto con las cargas negativas es el secreto de la replicación. ¿Y los virus qué pasa con ellos? Bueno, típicamente enseñamos que los virus son muy pequeñitos y esta es una fotografía espléndida, los colores son artificiales, de una bacteria que se llama Escherichia coli que todos tenemos, absolutamente todos tenemos en el estómago, en el tracto digestivo. Las cepas de Escherichia coli que tienen ustedes son más parecidas a las que tiene su mamá, su papá, su novia y su perro, porque en general hay estas islas de cepas comunes y desafortunadamente, el dato es para los ingleses, espero que no se aplique para los mexicanos, Escherichia coli es una bacteria que encontramos en las heces fecales y cuando se hizo un análisis de los teléfonos celulares ingleses, se descubrió que el 25% de los teléfonos tenían bacterias fecales. Para que se den cuenta de los riesgos de estar usando el teléfono en momentos en que no es adecuado o de no lavarse bien las manos. Pero eso puede pasar. Bueno, si hay Escherichia coli, seguro que había muchos virus, como en este caso. Y se dan cuenta que aquí los virus están pegados a Escherichia coli porque le están infectando. Estos virus son los que llamamos bacteriófagos, que ya vimos al principio de la charla. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los virus? No están vivos, tampoco están muertos. Los virus son entidades que se multiplican, se replican, pero fíjense que estoy haciendo la distinción entre replicar y reproducir. Las células o los organismos que estamos hechos de células nos reproducimos, los virus se replican. Igual que ustedes replican la información de su computadora o de su teléfono celular enviándola a otro teléfono celular. Ahí están multiplicando la información.
y no están hablando de reproducción de la información en el sentido estricto. Ahora, los virus se pueden cristalizar, que es algo que las células no podemos hacer. Entonces decimos, bueno, los virus probablemente, en lugar de estar discutiendo sobre si están vivos o no, tenemos que compararlos con los plásmidos, con el DNA, con el RNA, que también se puede multiplicar, pero no se reproducen, no están vivos. Los virus ni fueron los primeros seres vivos, ni son primitivos, aunque algunos de sus componentes y algunos virus pueden ser muy antiguos. Y déjenme ponerles un ejemplo. Todos ustedes han visto los adornos japoneses que se llaman ikebana, en que ven un palito, 3 flores, una hoja, y son adornos florales espectaculares. Pero si ustedes van a Xochimilco, verán que en las trajineras hay unos adornos florales espléndidos en cada una de las trajineras que típicamente se llaman Lupita o Lolita o cosas así. Bueno, el adorno floral de una trajinera no es más refinado que un adorno japonés. Un arreglo floral japonés no es un arreglo primitivo, son dos maneras distintas de expresarse. ¿Está claro? Entonces, lo que tenemos que entender es que la simplicidad no es sinónimo ni de primitivismo ni de antigüedad. Algunos virus son muy antiguos, algunos componentes de los virus son muy antiguos y otros no lo son. El otro punto es que hay virus en todos los reinos biológicos. Ustedes recuerdan que hace unos días ha habido un escándalo por la falta de previsión de las autoridades de salud de la nación, que no compraron a tiempo los insecticidas para matar a los mosquitos que son vectores del virus del dengue. Y apareció en todas las noticias el riesgo que tenemos con el dengue. ¿Cuántos de ustedes han visto en el noticiero de la noche o en los periódicos que digan una epidemia de virus está matando a las amibas de México? ¿Se dan cuenta que nos fijamos en las poblaciones humanas y no nos fijamos en lo que está pasando en otros grupos biológicos? ¿Cuándo han oído ustedes hablar de la epidemia que está matando a los líquenes? Nunca. Pero si yo me voy a los líquenes o si me voy a las amibas, lo que voy a encontrar es que tienen virus. Y como vamos a ver más adelante, la mayor parte de los virus no son patógenos. Así como estamos cubiertos literalmente por una enorme cantidad de microorganismos, nuestros microorganismos están infectados por una enorme cantidad de virus y la mayor parte de ellas no son patógenos. Lo terrible es que los biólogos no sabemos cuál es la función de la mayor parte de esos virus, pero los virus en general no son patógenos. Eso no quiere decir que ustedes anden repartiendo besos si tienen influenza o que dejen de usar sus condones. Simplemente quiere decir que hay virus patógenos y hay virus no patógenos. Y esto creo que es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con los virus? Los biólogos, como todos ustedes saben, podemos dividir a los seres vivos en plantas o animales, o más refinadamente pensamos en el esquema de una amiga extraordinaria del laboratorio, de una gran bióloga, Lynn Margulis, que propuso la idea de los 5 reinos, que los seres vivos se dividen en monera, que son los procariontes, en protistas o protoctistas, que son los eucariontes unicelulares y sus descendientes. Y si ustedes se fijan en esta forma de organizar a los seres vivos, la gran pregunta es, ¿y dónde pongo a los virus? Y la respuesta es, en ningún lugar. Porque este es un árbol evolutivo, esta es una taxonomía basada en células, y los virus no tienen células. ¿Está claro para todos? Tampoco puede hacer árboles moleculares de los virus basados en el RNA del ribosoma, porque los virus no tienen ribosoma. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es del empeño de querer clasificar los virus en algo a lo que no pertenecen. Son completamente diferentes, pero su bioquímica y su biología molecular es esencialmente la misma que estamos viendo en una célula como tal. Bueno, ahora, hay una enorme cantidad de formas de virus. Aquí no está a escala, pero pueden ver ustedes, por ejemplo, el virus de la varicela, el virus de acá, el virus del ébola que está causando epidemias periódicas en el África,
Y como la ciencia y la sociedad están teñidas, aunque no nos guste, de prejuicios racistas, no fue sino hasta que la epidemia del ébola brincó del África, donde atacaba a un grupo de habitantes negros, pobres, en aldeas aisladas, no fue sino hasta que brincó a Europa, que cuando la gente dijo, vamos a desarrollar una vacuna. Se dan cuenta que a veces no nos fijamos en las enfermedades de los pobres o de los marginados, y esto puede tener consecuencias absolutamente aterradoras. Hay virus de la rabia, hay virus, el virus del SIDA, el virus del SARS, el virus de la influenza, adenovirus, rotavirus, que han sido muy estudiados en México en el Centro de en el Instituto de Biotecnología de Cuernavaca. Hay virus de la hepatitis B, hay parvovirus, hay hepatitis C, para el cual ahora tenemos una cura sin ninguna dificultad. Hay una enorme variedad de virus, pero todos cumplen con una regla que no pueden eludir. Todos se multiplican porque tienen o DNA o tienen RNA, y ya vimos las características del RNA. Ahora, así como puedo hacer una historia familiar, ustedes pueden llegar a su casa y preguntarle a su mamá, a ver mamá, dame los nombres de tus hermanas y tus hermanos, denme el nombre de mis abuelos, denme el nombre de mis bisabuelos, y podemos ir haciendo una genealogía familiar. En biología, cuando hacemos genealogías a lo largo de grandes tiempos geológicos, decimos que es una filogenia, que es una historia evolutiva. Y cuando uno hace esto con los virus, uno se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, el virus del ébola es pariente del rhabdovirus, como el virus de la rabia. Aquí ven ustedes una historia evolutiva del virus del ébola. Puedo ver el virus de la influenza, y cuando veo la evolución en un árbol evolutivo del virus de la influenza, veo dónde surgen las distintas epidemias y cómo se parecen, por ejemplo, todos los virus de una manera u otra. Cuando veo el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, un retrovirus, también puedo rastrearlo a muchos otros retrovirus que están, por ejemplo, en los gatos, o algunos elementos genéticos móviles que están en los claveles o en bacterias. Entonces, no son entidades raras, son entidades que no conocemos, pero que tienen una biología perfectamente normal que podemos estudiar. Ahora vamos a fijarnos en, de nueva cuenta, el dogma central de la biología molecular. Si yo soy una célula, yo me multiplico porque mi DNA se replica gracias a las proteínas, y el DNA se va a abrir, va a ser leído, me forma RNA y me codifica para proteínas. Si soy un virus de DNA, voy a tener exactamente el mismo proceso básico. El DNA se va a multiplicar gracias a las proteínas y se va a transcribir para darme RNA y darme proteínas, sin ninguna dificultad. Pero puede ocurrir que en la naturaleza hay virus que no pasan de DNA a RNA, sino de RNA a DNA. Cuando vemos este fenómeno decimos que la entidad es un retroide. Lo que está haciendo es la información genética está pasando de el RNA a otra vez al DNA. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos en los retrovirus como el del SIDA. Vamos a ver un caso de este proceso. Supónganse que hay un retrovirus que infecta un mamífero cualquiera. Este mamífero infectado le puede pasar la infección a otro mamífero. Esto pasa, por ejemplo, con los gatos. Los gatos están infectados por un retrovirus que se llama el virus de la inmunodeficiencia de los gatos, y no es porque le dé SIDA a los gatos, sino porque tienen un virus que se parece mucho al virus del SIDA. Es un retroide, es un retrovirus, y se dan cuenta que aquí hubo una transmisión horizontal. Esto es exactamente igual al caso en el que alguien tenga influenza y le pasa influenza a las personas que están a su alrededor. No le pasa la enfermedad, le pasa el agente patógeno. Es exactamente igual a que alguien tenga
una infección estomacal por rotavirus y se lo pase a otras personas, y es un caso de transmisión horizontal. No tenemos ningún problema para entender esto. Y hay muchos tipos de retrovirus. Por ejemplo, creo que había una anterior. Sí, hay retrovirus, por ejemplo, que causan leucemia en los humanos. Hay dos tipos de retrovirus que causan leucemia en los humanos. Hay un virus que provoca, un retrovirus que provoca tumores en felinos. Hay vacas que quedan infectadas por un virus que es pariente del SIDA. Hay virus que infectan a los simios, a los chimpancés, a los gorilas, a los orangutanes, y provocan y son parecidos al del SIDA. Y hay desde luego el virus de la inmunodeficiencia humana o las cepas del virus de la inmunodeficiencia humana que asociamos con el SIDA, es el agente patógeno del SIDA. Bueno, uno puede ver que hay muchos tipos de retrovirus. Por ejemplo, hay el gamma retrovirus que causa leucemia en los múridos, que son unas especies como de, ¿cómo se dice múridos? Bien, un ejemplo de múrido. El mink, el animalito del mink, ¿no? Y de que usaban antes las señoras para hacerse abrigos de mink, ese es un múrido. Hay virus como los epsilon retrovirus que causan un sarcoma en la piel de la pared del ojo, que es un virus complejo. Hay los alfa retrovirus que causan una enfermedad en los glóbulos blancos de las aves. Hay los beta retrovirus que causan un tumor en las mamas de las ratonas, también de los ratones, por cierto. Hay los delta retrovirus que causan leucemia en las vacas. Hay los lentivirus que provocan, por ejemplo, el VIH, que provoca SIDA en los humanos. Y hay los espumavirus que causan un problema en la piel también en los chimpancés. Es decir, se dan cuenta que yo puedo recorrer un espectro amplio del mundo zoológico y voy a encontrar retrovirus. No tiene nada de raro. Ese es un fenómeno perfectamente normal. Pero puede ocurrir, en el caso de los retrovirus, como ya vimos que tenga yo transmisión horizontal, pero el retrovirus puede infectar las células germinales. Y cuando infecta las células germinales, se puede quedar para siempre en la especie animal que estamos considerando. Por ejemplo, aquí el retrovirus pasó de un animal a otro animal de la misma especie y infecta a otro animal sin ningún problema. Piensen en nuestro caso, por ejemplo, con la influenza, pero aquí con retrovirus. Pero si la línea germinal es infectada por los retrovirus, entonces vamos a tener retrovirus que heredamos de nuestros ancestros. Y esto ha pasado, los llamamos retrovirus endógenos. Y esto ha pasado muchísimas veces en el caso de los primates y en particular en el caso de los humanos, en el caso de la placenta. Los humanos, como todos los animales placentarios, nos desarrollamos al mismo tiempo una vez que se da la fecundación en el interior de la placenta. Y si ustedes se fijan, la placenta en realidad es una celulota grandotota. La placenta es una célula grandota que resulta de las células que por un lado se están dividiendo para dar origen al producto, pero al mismo tiempo se dividen las células de la placenta y se fusionan, y se fusionan, y se fusionan. Y el resultado es que al final voy a tener lo que en biología llamamos un sincicio, donde tengo una célula enorme con muchos núcleos que está rodeando al producto. Estos incisios se fusionan y el gen responsable de la fusión es un gen que viene de los retrovirus. Una de las consecuencias histológicas de infección por VIH es que los virus del SIDA provocan que las células, en lugar de reproducirse y se separen, se queden fusionadas con muchos núcleos. Y esto, en realidad, es el producto de un gen que tienen los retrovirus, que también tenemos los humanos y que heredamos verticalmente. En pocas palabras, si no hubiera sido por una infección de retrovirus, los humanos y ningún animal placentario estaríamos aquí.
Entonces se dan cuenta que los virus no son ni buenos ni malos, unos pueden tener efectos a la larga benéficos y otros pueden tener efectos terribles, como en el caso de la epidemia del SIDA o en el caso de las epidemias de algunos tumores. Pero lo que están viendo aquí es absolutamente fascinante, porque esto me está diciendo que el desarrollo de pasar de organismos no placentarios, de organismos marsupiales, como los canguros o como el tlacuache, a organismos placentarios, como el oso o nosotros, fue posible por la infección de retrovirus en el pasado. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, vamos a ver el caso del VIH. El VIH es un virus que conocemos con un detalle extraordinario. Es un virus en donde en el interior hay una cápside que tiene esta forma piramidal, está hecha de proteínas, adentro están 2 hebras de RNA y la cápside está rodeada por lípidos que toma de las células que infecta. Y esto me permite entender el ciclo biológico de los retrovirus. Tengo una partícula de VIH, tiene una serie de proteínas en la parte externa, estas proteínas son reconocidas por proteínas receptores que están en la célula, lo que está aquí en amarillo marca el interior de la célula, el virus penetra al interior de la célula, penetra el RNA de los virus, el RNA se empieza a multiplicar gracias a la reversotranscriptasa, no se olviden que es un retroide, pero la reversotranscriptasa lo que hace es lee RNA y forma DNA. El RNA se disuelve y ahora se forma una doble hélice de DNA. Y esta doble hélice de DNA se mete al genoma humano y se puede quedar allí muchísimo tiempo. Tal vez nunca se exprese, pero típicamente al cabo de un cierto tiempo este DNA, que originalmente era RNA, se dan cuenta que se empieza a multiplicar, me produce genomas de RNA, el virus empieza a está codificando para la formación de la cápside, se forma la cápside, el virus sale y se lleva parte de los lípidos de la célula humana. Entonces, ¿cuál es el problema para las vacunas contra el virus del SIDA? Lo están viendo aquí rápidamente, que el virus permanece durante mucho tiempo oculto en el DNA de la célula que infectó. Y déjenme poner un ejemplo para que lo entendamos muy bien nosotros. Por ejemplo, yo traía la charla en el USB. Es información que traía en el USB. La pasamos a la computadora y ya se quedó en el disco duro de la computadora. Si yo pierdo esta información, la puedo recuperar porque está a partir de la computadora. Pero se dan cuenta que este USB es mucho más frágil. Por ejemplo, le puede caer aquí un poco de basura y ya perdí la información, ya no lo puedo leer. Pero como está en la computadora, la probabilidad de que sobreviva esa información es ciertamente mucho más grande. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tengo yo la información genética del virus en el DNA de la célula, no hay manera de atacarlo sin atacar el resto del DNA de la célula. Entonces, los ciclos biológicos de los retrovirus, y en particular los virus del SIDA, nos dificultan enormemente el desarrollar una vacuna adecuada. Ahora, ¿qué pasó con el virus del SIDA? El caso más antiguo que conocemos se pudo detectar en una muestra de sangre que estaba en Bélgica, en un laboratorio en Bélgica, y que había sido recogida en 1959. Bélgica era la dueña del Congo. De hecho, una de las dueñas del Congo era la emperatriz Carlota, porque heredó de su padre parte de ese territorio. El Congo empieza a darse la liberación en las luchas anticoloniales en 1959. La muestra de sangre fue a dar por casualidad a Bélgica y resulta que en 1959 lo que tenemos es el fin del colonialismo, comienzan las luchas contra el colonialismo y hay guerras civiles cruentísimas. El otro fenómeno que se va a dar con guerra o sin guerra es que la gente abandona el campo y se va a las ciudades.
y forman normalmente cinturones de pobreza. Cuando ustedes dejan la Ciudad de México, se dan cuenta de las condiciones muy terribles en las que está viviendo gente en las ciudades perdidas, donde no hay agua, donde no hay servicios sanitarios, donde no hay iluminación, donde el drenaje no existe, etc. En estas zonas de migración que resultan del tránsito de zonas rurales a las ciudades, lo que vamos a tener es pobreza. Y la pobreza tiene asociada a una forma de explotación brutal, que es la prostitución. El resultado va a ser que la gente abandona las aldeas del resto del África, se van hacia las grandes ciudades, no tienen empleo, no tienen formas decorosas de vida, hay violencia familiar, hay violencia social, hay pobreza y la prostitución empieza a prosperar. Hay muchos tipos de prostitución, porque obviamente también existe en los barrios muy ricos, pero se dan cuenta que las víctimas más obvias van a ser la gente pobre, la gente sin recursos. En 1959 comenzaron las campañas de vacunación masiva en el África, y a todos ustedes los han vacunado, y saben que nos ponen la vacuna y tiran las agujas. Pero el empeño en esta época era vacunar a tantos como se pudiera y no había la higiene adecuada sobre las agujas. Se usaban las mismas agujas para vacunar a distintas personas. Entonces, si alguien estaba infectado por un virus, iba a pasarle la infección a la gente que utilizara la misma aguja. Había el desarrollo y el abaratamiento del transporte aéreo. ¿Esto por qué es importante? Todos ustedes saben que hace 500 años comenzó este proceso tan complicado que llamamos la conquista de México, y todos ustedes saben que la población original que había en América y en lo que ahora es México no tenía defensas como la viruela. Llega la viruela y más que los tlaxcaltecas o más que los soldados españoles, el mejor aliado de Cortés fue el virus de la viruela. Mató a millones de indígenas, a millones. ¿Por qué mató a millones? Porque antes los virus viajaban en carabelas y ahora viajan en un Boeing 787. ¿Se dan ustedes cuenta que si alguien queda infectado de influenza en el lejano oriente, en unas cuantas horas, en 12 horas, ese virus llegó a México? Y puede ser una cepa distinta para la cual no esté vacunada la población mexicana. O un mexicano que tenga una infección de rotavirus puede ir a Brasil y en unas cuantas horas, en 6 horas, ya llevó el virus allá. ¿Se acuerdan lo que le conté de los teléfonos celulares ingleses? Si la gente no tiene la higiene adecuada y está infectada por rotavirus y abre la puerta del baño del avión, y llega otra persona y abre la puerta del baño del avión, se dan cuenta que ahí ya tenemos rápidamente transmisión horizontal. Pero se dan cuenta que sabemos cómo evitar esos problemas, se dan cuenta que sabemos cómo se transmiten los patógenos y cómo los podemos evitar, pero con el desarrollo y el abaratamiento del transporte aéreo, de repente las redes de líneas aéreas se convierten en redes de transmisión de patógenos, si no tenemos cuidado. Y finalmente el comienzo de la revolución sexual, porque a partir de los años 60, con el desarrollo de la píldora anticonceptiva, hubo un cambio en la actitud sexual de la gente. Ya la gente no tenía que esperarse a casarse para tener relaciones sexuales, antes tampoco los esperaban, pero cambió radicalmente el asunto. Y se dan ustedes cuenta que el resultado es que todo esto combinado permite que se empiece a expandir la epidemia del SIDA. Lo que les estoy diciendo es que la epidemia del SIDA la podemos entender por la biología de los retrovirus, por la biología de los virus en general y al mismo tiempo por condiciones sociales. Una epidemia es un fenómeno social y médico. Y en sociedades de enorme desigualdad, las víctimas más terribles de una enfermedad van a ser precisamente las personas que vivan en los estratos menos favorecidos de esa sociedad. Está claro para todos. Toda epidemia es un fenómeno médico y social extraordinariamente complejo.
y podemos entenderlo sin ninguna dificultad. Ahora, vamos a ver cómo ha crecido la epidemia del SIDA. Sabemos que la epidemia del SIDA surge por África. Eso no quiere decir que África sea el sitio de los retrovirus. Hay muchos retrovirus en todo el mundo que se han originado en distintos lugares. Pero el virus del SIDA empieza a provocar la epidemia de VIH-SIDA. Se empieza a extender hacia Europa, se empieza a extender a Estados Unidos, y aquí ven ustedes, por ejemplo, la prevalencia de la epidemia de VIH a nivel mundial. Es verdaderamente pavoroso. Hay cerca de 40 millones de personas infectadas, hay tratamientos para proteger a la gente que está infectada, pero la gente pobre de África, de México o de Oriente no puede costearse los tratamientos. Entonces se dan cuenta que las epidemias también tienen un componente, en ese sentido, la cura de desigualdad social. Pero se dan cuenta también que sabemos exactamente cuál es el agente causal del SIDA. Y si sabemos cuál es el agente causal del SIDA, sabemos cómo prevenir la enfermedad. Es mejor tomar una serie de medidas para no ser hipertenso que ser hipertenso. Es mejor tomar una serie de medidas para no ser diabético que volverse diabético. Es mejor evitar el contagio con SIDA para estar VIH positivo y tener que estar tomando tratamientos que son complicados y que pueden tener, que no siempre, eso hay que decirlo, no siempre funcionan del todo. Pero se dan cuenta que la situación es perfectamente clara. La única parte de la Tierra en donde no hay virus del VIH es en la Antártida. Es el único sitio. Y no hay en la Antártida por una razón muy sencilla, porque cuando la gente va a trabajar a la Antártida, saben que van a estar aislados durante un cierto tiempo y a lo mejor no se les puede dar toda la protección médica que necesitan. Entonces, en todos los continentes, en todas las ciudades del mundo, en todos los pueblos del mundo, lo que estamos viendo es la presencia de VIH. Ahora, ¿cómo está distribuida la epidemia? Miren, si nosotros nos fijamos, hay un porcentaje cada vez menor en ciudades como México de personas infectadas por el uso de instrumentos quirúrgicos. Pero en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, se está incrementando el uso de drogas intravenosas. Y el uso de drogas intravenosas son claramente un riesgo brutal para el SIDA. La transmisión de madre a hijo, de madre a producto, es muy baja, pero desafortunadamente hace unos cuantos días me decía una amiga que ha trabajado, que dirigió durante mucho tiempo SENSIDA, CONASIDA, que ya hay algunos casos que se han dado de nueva cuenta, porque desafortunadamente, a pesar del control tan bueno que tenemos en México, hay gente que vende sangre. Y entonces aquí tenemos un problema severo, porque además hay gente que dice, bueno, si me van a operar y necesito sangre, que mi tía abuela me dé sangre. ¿Y cómo son las costumbres sexuales de la tía abuela? Se dan cuenta que no se trata de crear una atmósfera de desconfianza en quienes nos rodean, pero sí saber que tenemos que ser extraordinariamente estrictos con las medidas higiénicas. Sigue ocurriendo en Occidente y en México que la transmisión sexual más intensa de VIH es entre parejas homosexuales que tienen sexo no protegido. Ser homosexual no es sinónimo de estar infectado por VIH. Un heterosexual, una bisexual, un bisexual pueden ser portadores de VIH o pueden no serlo si han tenido las precauciones adecuadas a lo largo de toda su vida. Y se dan ustedes cuenta que hay una transmisión de heterosexual de SIDA en un 14% más o menos, esto es de hace unos pocos años. Para las personas que tienen muchas parejas, independientemente de la preferencia, muchas parejas sin sexo seguro, el riesgo existe. Y el punto básico es, todas estas infecciones las podemos evitar. ¿Por qué? Porque sabemos
¿Cuál es el agente causal? El SIDA no es un castigo de la conducta que ustedes tengan. El SIDA es el producto de un descuido. La infección del SIDA a veces es el producto de un descuido y de la falta de precauciones, que son cosas distintas. Una persona infectada por VIH no es una persona moralmente distinta a ninguno de los que estamos aquí. El único punto es que no se tomaron las precauciones del caso, pero sabemos exactamente cómo se transmite: por sangre, por leche, por productos sanguíneos contaminados, por fluidos sexuales, y sabemos cómo evitarlo. Está claro esto para todos, que es especialmente importante tenerlo presente. Ahora, sabemos, podemos hacer otra vez estos árboles genealógicos que les mencionaba yo, podemos hacerlos sin ninguna dificultad, y nos damos cuenta que el virus del SIDA ha brincado en 3 ocasiones distintas de los chimpancés a nosotros. Cuando se descubrió que el virus del VIH venía de los chimpancés a nosotros, inmediatamente se soltaron los prejuicios, porque la gente dijo, bueno, a ver, pues seguramente tenían sexo con animales, que es la explicación fácil y racista, porque hay una tesis de doctorado de un estudiante africano que obtuvo el grado en Francia, donde él cuenta cuáles son las costumbres por las que tiene que pasar un adolescente en el momento en que ya se considera un hombre adulto. Aquí en México, las fiestas de 15 años, que son absolutamente maravillosas por la cursilería extraordinaria que tienen, fueron inventadas por el emperador Maximiliano. ¿Y por qué se hacían las fiestas de 15 años? Porque antes las mujeres se podían casar a los 15 años. Entonces, las fiestas de presentación en sociedad eran las fiestas de 15 años. La quinceañera es, ya estás lista para casarte. Entre la comunidad judía, cuando un niño llega a los 13 años, el niño hace su bar mitzvah, que es el equivalente, si me permiten ponerlo así muy en general, a la primera comunión de los católicos. En el África, cuando un adolescente se convertía ya en un hombre adulto, lo que pasaba era por un rito en donde se le hacían cortes en la piel y se embarraba sangre de chimpancé. Se dan cuenta que es una costumbre que nos parece, bueno, a mí me parece tan salvaje como una fiesta de 15 años, la verdad de las cosas, ¿no? Pero se dan ustedes cuenta que lo que eso está permitiendo es la relación directa con un agente infeccioso que puede estar afectando una especie cercana a nosotros y que por lo tanto va a poder encontrar un medio molecular que es parecido. Todos ustedes han sido arañados o mordidos por un gato, por un perico, por un perro. En el África, la gente tiene como mascotas simios. De manera que se dan cuenta que las posibilidades de transmisión de especie a especie son verdaderamente enormes. Pero también hay algo que les quisiera hacer notar, que es muy importante. A los chimpancés no les da SIDA. A los chimpancés no les da SIDA. La convivencia del retrovirus causante del retrovirus pariente del SIDA con los chimpancés, la convivencia evolutiva ha permitido que en ese caso el retrovirus inserte al germoplasma y ya sea un componente del DNA de los chimpancés. Pero se dan cuenta de los problemas que ahora tenemos, porque la gente no quiere investigar, no quiere experimentar con chimpancés porque son muy parecidos a los humanos, pero si investigamos con chimpancés, evidentemente vamos a tener una idea de por qué a un chimpancé no le da SIDA y a los humanos sí. ¿Está claro? Ahora ustedes dirían, bueno, ¿y por qué no vacunas? Bueno, las vacunas no son fáciles de desarrollar. Quiero ver quién es la persona que esté dispuesta a decir, a ver, ya te puse una vacuna, ahora ten sexo sin protección, para ver si te infectas o no. Se dan cuenta de los problemas éticos tan brutales que hay. Pero hay otro punto que es absolutamente importante tener presente, y déjenme ponérselos. Como ya vimos, el virus del SIDA es un virus que tiene una extraordinaria variabilidad genética.
A ver, vamos a volver a nuestro esquema de reproducción, de replicación de los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan que la adenina es complementaria al uracilo, la guanina es complementaria a la citosina? ¿Se acuerdan que tenemos las polimerasas que empiezan a formar el enlace fosfodiéster entre los nucleótidos? Pero las polimerasas también tienen un elemento de edición. Todos ustedes han usado la pantalla de la computadora y se dan cuenta que cuando ponen ocasión con C, inmediatamente se subraya la palabra en rojo. Se dan cuenta que si ponen viaje con B grande, inmediatamente la computadora le señala un error. Es decir, hay un proceso de edición. Nuestro DNA se multiplica y se multiplica muy bien porque tenemos enzimas que corrigen los errores. Pero en el caso del VIH, el problema que tenemos es como el de todos los retrovirus, que cuando se da la replicación hay un número enorme, enorme verdaderamente, de mutaciones. Y esto puede tener consecuencias brutales. Y voy a hacer un experimento aquí con ustedes para que vean de qué naturaleza pueden ser estas consecuencias. Algunos de ustedes habrán jugado teléfono descompuesto. ¿Sí? Vamos a hacer un experimento. Le voy a decir al compañero algo al oído y él se lo va a decir a la compañera que sigue, la compañera se lo va a decir al lado y vamos a ver al final de la fila si el mensaje se transmitió bien. Sí. Los futbolistas pueden ser buenos investigadores. Miren, fíjense que lo que hicimos fue un experimento de replicación de la información, equivalente a que un virus se esté replicando si no tiene estos factores que permiten corregir los errores. Entonces le voy a pedir al primer compañero que me diga cuál fue el mensaje que le di. Los futbolistas no son buenos investigadores. El mensaje que le llegó a la compañera. Que los futbolistas podían ser los mejores investigadores. ¿Se dan cuenta cómo cambió por completo? Cambió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondas de replicación. ¿Se dan cuenta cómo cambió la información? Ahora, aquí voy a poner un mensaje cualquiera, se lo doy a él y se lo a la compañera de edad, igual a que llegue, pero no lo vamos a leer, nomás lo pasamos. Sí. ¿Creen ustedes que el mensaje pudo haber variado? No. Puedes leer el mensaje, que escribí lo primero que se me ocurrió. En el Día de Reyes comemos rosca o alguna cosa así, ¿no? Se dan cuenta de la permanencia del mensaje. En este caso, el mensaje no se alteró y si hubiera yo dado el mensaje en el USB, menos se altera. Se dan cuenta que los virus de RNA son como jugar teléfono descompuesto. A medida que se va multiplicando la información,
en ausencia de elementos de edición, se dan ustedes cuenta que voy a acumular mutaciones. Las vacunas sirven para reconocer partes que no cambian de los patógenos, pero si está cambiando tanto la información, se dan ustedes cuenta de las dificultades enormes que tenemos para generar una vacuna. Ahora, fíjense en la situación en la que estamos. Tenemos una enorme cantidad de personas infectadas, tenemos una idea muy clara de que hay muchas personas que están infectadas y que no lo saben, que esas personas que no saben que están infectadas pueden tener una vida perfectamente normal si se someten a los tratamientos con antirretrovirales, pero se percatan ustedes que si uno ya sabe que no hay que usar agujas contaminadas, si hay que usar sangre que esté perfectamente sana, si tenemos dudas vamos y nos hacen la prueba de VIH, que si tenemos dudas mejor nos vamos sobre sexo seguro, se dan cuenta de algo muy importante. Nosotros no podemos controlar la tasa de mutaciones, no podemos controlar la composición química del DNA, no podemos controlar la multiplicación de los virus, pero sí podemos controlar, sí tenemos en nuestras manos las posibilidades de evitar ser infectados. Y eso es básicamente lo que les quería decir. Muchas gracias. Le pido a nuestro no me da volumen. Bien, pues, jóvenes, ¿qué le pareció la conferencia del doctor? Muchas gracias, querido doctor, excelente, muy agradecido por su visita a nuestro plantel. Desafortunadamente, pues ya estamos el doctor y el evento a tiempo, porque iba a haber una sesión de preguntas, pero creo que a todos tenemos que hacer, ¿perdón? ¿Sí quieren esperarse a las preguntas? Doctor, usted nos dice. ¿Sí? A ver, el doctor tiene una propuesta, lo vamos a escuchar. Sí, miren, en la página de la UNAM encuentran el correo electrónico, tanto del maestro Cotton como el mío, o del laboratorio. Ustedes manden las preguntas a la página de laboratorio y con mucho gusto se las respondemos. Es algo que hacemos de manera normal, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Bien, ahora nada más vamos a entregar al doctor una constancia que dice Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8, otorgan la presente constancia al doctor Antonio Lascano Araujo por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral RNA y virus para los alumnos del plantel número 8. Gracias, doctor. Bien, pues si nos despedimos al doctor Corún Goya, jóvenes, nos ponemos de pie y todos. México, Pumas, Universidad. Gracias, doctor. Este es su caso.